Buenos días, mi nombre es Camilo José Cuadros Mateus y junto con mis compañeros Manuel Bolaños, Daniel Echeverry y Juan Camilo Chilatra les vamos a exponer sobre las alteraciones del tubo neural. En esta presentación le tenemos un índice en el cual nos cuenta los contenidos que tendremos de la exposición. Primero daremos una introducción, tanto con la definición del problema a abarcar como con un recorrido histórico de cómo ha sido la evolución del conocimiento que hemos tenido sobre este problema. Seguido de la epidemiología, los datos de etiología, la fisiopatología, la presentación clínica, el diagnóstico y el tratamiento. Ahora hablando de un recorrido histórico del conocimiento que tenemos sobre esta temática, en 1672 inician los estudios que se tienen de la neuroembriología con un biólogo de apellido Malpighi que realiza un análisis microscópico de embriones de pollo en distintas etapas de crecimiento y él logra caracterizar las partes del sistema nervioso central de los embriones. Posteriormente, y sin importar este tipo de descubrimientos que se tenían, la explicación que se le daba a la anencefalia es que era bajo la teoría de la impronta fetal. Bajo esta teoría se tenía que la madre, al visualizar o idear la concepción de su hijo como un simio que no fuera humano, le transmitía esta idea y el feto comenzaba a desarrollar cambios fenotípicos para convertirse en una remembranza de esta idea que le era transmitida de la madre. Esta fue la idea que perduró hasta alrededor de 1768, en el que se expuso el trabajo embrionario de Wolff. Wolff fue un biólogo que decidió recrear el estudio que Malpighi hizo en embriones de pollo, pensando que con los avances tecnológicos que se habían logrado, él podría encontrar otras cosas. Y efectivamente, al recrear el estudio, él logró evidenciar las capas germinativas, creando su teoría de las capas germinativas, las cuales pasarían después a generar todo el cuerpo humano. Entre ellas, una de las capas germinativas, que posteriormente sería conocida como la placa neural, era la responsable de dar el inicio a la formación del sistema nervioso. Y con esto se acabó la teoría de la explicación de la impronta fetal y la anencefalia y otros procesos asociados al cierre del tubo neural fueron asociados con este proceso. Así como dato curioso, el primer caso de anencefalia que se tiene de la historia de la humanidad fue reportado en 1826, en el que un zoólogo francés encontró una momia, como podemos ver aquí en la imagen de la derecha, con un feto con anencefalia. Y se tiene la teoría de que por la semejanza que tenía el feto con un primate, en especial un bovino, y en la mitología egipcia uno de sus deidades era un bovino, momificaron este feto y lo preservaron como ofrenda o protección dentro de uno de sus templos. Siguiendo este recorrido, estos estudios continuaron, pero no es hasta 1844 en el que un médico alemán de apellido Meissner hace relación entre los factores nutricionales y el desarrollo de enfermedades congénitas. Lo que él recalca es que cuando se recibían mujeres, al momento de dar a luz, las mujeres que se encontraban en un estado de caquexia o en un estado de desnutrición eran más propensas a que sus hijos tuvieran deformidades congénitas. Y entonces él hace una asociación entre el estado nutricional del paciente y el desarrollo de estas patologías. Y con esto se inicia una especie de boom en el que se comienzan a hacer numerosos estudios entre varias patologías, encontrando correlaciones entre el estado nutricional del paciente o ciertos alimentos y el surgimiento de las enfermedades. Entre ellos, James Lind realizó un estudio con el escorbuto, en el cual él descubre que los cítricos, en especial la naranja y el limón, ayudaban a los marineros a no tener escorbuto y a aquellos que lo tenían a curarse. En este momento no se conocía como tal que el escorbuto es una deficiencia de vitamina C, sino que se le atribuía es al factor o al poder digestivo que tenían estos alimentos. No es hasta Lunin que genera un experimento con ratones recién nacidos en los cuales le da la alimentación de un ratón adulto. Y se da cuenta de que estos ratones no logran sobrevivir y por lo tanto en la leche materna, que era el alimento que él les estaba inhibiendo, debe haber algún componente esencial que permite el crecimiento y el desarrollo de la vida, el cual él denomina como factores esenciales. No es hasta Funk que descubre y logra identificar cuáles son estos componentes que pasarán a ser conocidos como micronutrientes y él denomina como vitaminas, vita de vida y amina de animar, ya que eran responsables de animar la vida y permitir el crecimiento. Comienzan a haber numerosos estudios acerca de estos distintos compuestos que podemos ver en la imagen y un médico de apellido Wills es el que denomina la vitamina B9 como el factor de Wills, nombre que se mantiene hasta que este otro médico logra aislar el ácido fólico y de ahí logra sintetizarlo y es el que se comienza a dar a distintos pacientes.
Como tal, no es hasta que la doctora Elizabeth Gibbard en 1974 establece la conexión entre el ácido fólico y las patologías del embarazo que este medicamento comenzó a ser utilizado para este tipo de tratamientos. En el estudio que ella hace, ella toma unos grupos poblacionales pequeños, dos grupos para ser exactos, a uno les da este medicamento, este vitamínico y al otros no. Y lo que detecta es que el grupo que no lo tiene era más propenso a desarrollar enfermedades congénitas. Smithers en 1976 decide recrear este estudio, pero él lo hace con un compuesto multivitamínico. Tiene una población que está recibiendo el compuesto y otra población que no. Y llega a las conclusiones similares. Pero no es hasta que el Medical Research Council decide hacer un estudio de larga proyección que se lleva a cabo entre 1977 y 1991, en el que, debido a varios estudios que se habían realizado, se había determinado que ciertas vitaminas, como la vitamina A, tenían efectos teratogénicos. Entonces, no era necesario darlos y además era peligroso darlos a mujeres embarazadas. Entonces, se quería determinar si como tal era el ácido fólico o era algún otro componente. Entonces, se recrea un estudio en el que se toman cuatro poblaciones. Una población que recibía el mismo multivitamínico que Smith había utilizado, una población que recibía el multivitamínico menos el ácido fólico, una población que solo recibía el ácido fólico y una población que recibía un placebo como efecto de control. Y se llega a la conclusión de que el ácido fólico es la vitamina que más impacto tiene en la formación y la constitución del sistema nervioso y en especial en las alteraciones del cierre del tubo neural. Y con esto se inicia una campaña de salud pública y es una de las razones por las cuales muchos de los alimentos, como el arroz que se tienen ahora, vienen fortalecidos con ácido fólico para prevenir este tipo de enfermedades. Vemos que la epidemiología de los defectos de tubo neural es de una alta variabilidad a nivel mundial, porque se ha determinado como factores como raza, la región geográfica, la posibilidad de interrupción del embarazo y la aplicación de programas de fortificación con alimentos con ácido fólico. Ya posteriormente vamos a ver por qué es que estos factores influyen en la prevalencia de esta enfermedad. Respecto a la raza, se ha visto que es más prevalente en hispanos. Los afrodescendientes y los asiáticos tienen la menor prevalencia y una prevalencia intermedia para los caucásicos no hispanos. Ya respecto a los que les traigo aquí, vemos que la prevalencia en América es de 11,5, en Norteamérica es de 5,5, en Europa de 9, en África de 11,7, en el Oriente Medio de 21,9, en el sudeste asiático de 15,8 y en Oceanía de 6,9 por 1000 nacidos vivos. Ya vamos a ver qué posibles factores pueden explicar esta prevalencia. Entonces, pues primero tenemos la fortificación de alimentos con ácido fólico. Esto es principalmente porque, como saben, pues mis compañeros van a explicar que para prevenir este tipo de efectos pues es necesario suplementar con ácido fólico a las mamás. Antes lo que se hacía era que en la consulta preconcepcional pues se le aconsejaba a las mamás y se suplementaba con ácido fólico, pero se veía que no había suficiente alcance a las madres y no se había visto disminución en la prevalencia de estos defectos. Entonces ya a partir de 1990 se tomó la ley que había que fortificar alimentos y entre estos con ácido fólico y vemos que actualmente hay 81 países que fortifican la harina de trigo con ácido fólico y hay como 6 que fortifican con harina de maíz. Esto lo podemos ver que en América, por ejemplo, todo es obligatoria, pero en el Oriente Medio, en el sudeste de Asia no tanto. Entonces esto nos puede explicar por qué es esta alta prevalencia en Oriente Medio y en el sudeste asiático. También aquí vemos los resultados prefortificación y posfortificación. Vemos que hay una disminución marcada de la prevalencia de esta enfermedad. Esto es gracias a que a esta estrategia, con la fortificación de alimentos, se le está dando a la mamá ese suplemento de ácido fólico antes de la concepción y durante el periodo periconcepcional. Respecto al aborto, ¿por qué es importante el aborto con la prevalencia? En los países que esté prohibido el aborto, aunque el bebé se le haya detectado previamente este efecto del tubo neural, no lo va a poder abortar, entonces pues el bebé va a nacer y va a contar en las cifras. Entonces por esto también nos explicaría por qué en el Oriente Medio las cifras son las mayores comparadas a las otras partes. Respecto a la epidemiología de los defectos del tubo neural, tenemos que el segundo grupo más frecuente de malformaciones congénitas, por detrás de las malformaciones cardíacas. El 80% de los defectos del tubo neural son abiertos. Estos comprenden mielomeningocele, meningocelia, anencefalia, encefalocelia. Ya más cercano en cada tipo, vemos que el mielomeningocele tiene una prevalencia de 3,1 por 1000 nacidos vivos. La anencefalia es de 2 por 1000 nacidos vivos y el encefalocele de 0,8 a 5 por 1000 nacidos vivos. Esta alta variabilidad es por pues, las zonas geográficas. En el mielomeningocele vemos que la prevalencia es mayor en mujeres. Se ha detectado una alta incidencia en lo que es China, Gran Bretaña, Egipto y la India.
La anencefalia también es más prevalente en mujeres y respecto al encefalocele vemos una diferencia epidemiológica respecto a la ubicación. El encefalocele posterior se ve más en lo que es Norteamérica y Europa, en cambio el que ya es Asia anterior se ve más en lo que es el sudeste asiático y en Rusia. Aquí lo que vemos es una imagen, una tabla del Instituto Nacional de Salud, que lo que hace es comparar los defectos congénitos mayores con la prevalencia de el estudio colaborativo latinoamericano de malformaciones congénitas, que esto lo que nos da es una vista como más amplia y nos permite comparar cómo estamos respecto a los demás países. La anencefalia vemos que la prevalencia es casi de 6 en el estudio latinoamericano, en cambio en Colombia está en 2.14. El encefalocele es de 3.2 y en Colombia está de 0.4. La espina bífida es un grupo que comprende lo que es mielomeningocele, meningocele, espina bífida oculta, pero aún así vemos que Latinoamérica está casi en 10, 8.4. En cambio, en Colombia vemos que está en 1.2. Eso nos llevaría a pensar pues, que Colombia está haciendo las cosas bien respecto a la prevención de esto, aunque pues también hay que pensar que hay que ver qué tanto alcance tiene el tamizaje en Colombia, aunque con la incorporación de lo que es el examen físico sistematizado a todo recién nacido que nace, en Colombia se ha permitido detectar muy bien estas malformaciones del recién nacido cuando se realiza pues el examen sistematizado que nos permite identificar si tiene algún tipo de alteración al momento del nacimiento. En la presentación clínica tenemos entonces que los defectos del tubo craneal se van a dividir de acuerdo a las nuevas, a los nuevos conocimientos que se obtienen sobre el cierre del tubo craneal, debido a que este se ha visto que tiene puntos específicos de cierre y dependiendo de en dónde está el fallo del cierre del mismo, se van a dar alteraciones específicas. Voy a empezar a hablarles, a darles unos ejemplos sobre defectos craneales. No voy a nombrarlos todos, sino que voy a nombrar los que son más frecuentes o los que son pues más escuchados. Uno de esos es la anencefalia. La anencefalia va a resultar entonces, va a ser un defecto del cierre del tubo craneal debido a una falla del neuroporo cefálico para cerrarse adecuadamente y se va a caracterizar entonces por la ausencia de los huesos del cráneo, del cuero cabelludo y la presencia de un encéfalo rudimentario. La condición es letal y en unas pocas horas o semanas. Cuando la ausencia del encéfalo es parcial, se va a conocer como meroanencefalia y cuando es completa, se va a conocer como holoanencefalia. Hay otro ejemplo de alteraciones craneales y es el encefalocele, el cual es uno de los más críticos también. Y es un tipo de malformación en la que los defectos, hay defectos durales y calvariales y tienen relación con una hernia extracraneal de las leptomeninges y a veces del cerebro y del líquido cefalorraquídeo, que van a resultar en la falla de un neuroporo anterior para cerrarse durante los días del 26 al 28 de la gestación. Este encefalocele a su vez se va a dividir en primario y secundario. Los primarios van a ser congénitos y van a estar presentes al nacer. Dentro de estos, a su vez, se van a subclasificar dependiendo de la localización del defecto. Entonces tenemos al sincipital, que va a afectar la parte frontoetmoidal, al basal, que va a afectar la parte esfenoetmoidal o transetmoidal, y la subclasificación, que es la occipital. Y cada uno de esos tiene características específicas de su propio defecto. Y el encefalocele secundario son encefaloceles que se deben a un traumatismo o a un defecto postquirúrgico. Bueno, ellos se asocian frecuentemente a otros defectos del nacimiento como el paladar hendido, microftalmia, defectos cerebelosos, agenesia del cuerpo calloso y holoprosencefalia. Ya dentro de los defectos espinales tenemos entonces pues algo importante para aclarar es que ellos se van a originar de anomalías que van a ocurrir durante uno de los 3 periodos embrionarios, como lo vemos allí. De los efectos abiertos en la espina bífida quística, que es como una protrusión a través de un defecto del arco vertebral de las meninges o también de la médula espinal, el más común va a ser el mielomeningocele, en donde va a haber una pequeña abertura que es la abertura hacia el canal central de la médula espinal cerrada. Y a cada lado de este surco, como vemos en la imagen, están las placas motoras con los nervios motores que van a salir de la superficie ventral, que van a ir hacia la superficie ventral de las placas. Al nacer, esta placa va a aparecer como una placa carnosa, roja, en carne viva y cualquier segmento de la columna vertebral puede estar afectado, pero principalmente va a ser la región lumbar y sacra.
Este síndrome va a llevar consigo una incontinencia urinaria, una incontinencia fecal, hidrocefalia, disfunción del tronco encefálico, eso se asocia mucho a la malformación de Chiari y va a llevar consigo dificultades para tragar, paresia de las cuerdas vocales, estrabismo y debilidad facial y una respuesta ventilatoria normal. Dentro de los defectos espinales cerrados asociados con la masa, ya vamos a tener entonces al lipomielocele, que es el que vemos allí en la imagen, y el lipomielomeniнгocele. Estos son caracterizados por presentar una gran masa subcutánea ubicada encima del pliegue glúteo, la cual se hernia a través de un defecto óseo y se adhiere a la médula espinal, ata el cordón y a menudo las raíces nerviosas asociadas también. El meningocele es el resultado de una hernia de las meninges a través de un defecto óseo, que es la espina bífida sin una hernia asociada a la médula espinal o a las raíces nerviosas del saco dural. El mielocistocele es otro defecto espinal cerrado que tiene una masa subcutánea y se va a caracterizar por una gran dilatación quística en terminal de la médula espinal. Ya en los defectos espinales, en los otros tipos de defectos espinales cerrados pero sin masa subcutánea simples, están los lipomas intradurales y intramedulares. Los lipomas intradurales se van a encontrar comúnmente a nivel lumbosacro y generalmente se van a presentar con un síndrome del cordón. Y los lipomas generalmente van a producir signos insidiosos de compresión del cordón. Un engrosamiento fibrolipomatoso del filum terminal va a dar consigo un lipoma filar y esto se debe a una anomalía en la neurulación secundaria. Dentro de la subcategoría de complejos ya son como trastornos caracterizados por la formación aberrante o integración de la notocorda y van a constituir una base del esqueleto axial. Y pues este es el inductor del ectodermo neural. Entonces esos trastornos de formación notocordal van a incluir a la agenesia caudal, que va desde la agenesia del coxis hasta la ausencia de las vértebras sacras, lumbares y torácicas inferiores. Otro ejemplo es la disginesia espinal segmentaria, que está allí también, y se va a caracterizar por una agenesia segmentaria o una disginesia de la zona lumbar o la columna toracolumbar y se va a asociar con anomalías segmentarias de la médula espinal y del nervio correspondiente, pues donde afecta las raíces de este. Los trastornos de la integración notocordal de la línea media van a incluir la fístula entérica dorsal, que está formada por una anomalía del canal neuroentérico a través del espacio intermedio entre la espina dorsal duplicada. Y otro ejemplo son las fístulas, las cuales van a construir quistes neuroentéricos y van a estar revestidos por células secretoras de moco que se asemejan al tracto digestivo. Por el contrario, la diastematomelia se va a referir a la separación de la médula espinal en dos mitades, generalmente asimétricas. Y por lo general sale como un mechón peludo en la espalda del niño por encima del pliegue glúteo y es un marcador clínico confiable de esta condición. Los pacientes con diastematomelia suelen presentar escoliosis y consecuencias neurológicas del síndrome del cordón inmovilizado. Ya con respecto al diagnóstico, tenemos entonces a la ecografía la detección por ultrasonido en general de los defectos del tubo neural y siempre que se disponga de una ecografía fetal de alta calidad en el segundo semestre, pues va a ser como trimestre, va a ser confiable. Si se plantea un examen de ultrasonido en el momento óptimo, va a ser entre las 18 y la 20ª semana de la gestación, porque esto va a permitir una buena visualización de la anatomía y pues es lo suficientemente temprano para hacer el diagnóstico. Los estudios del primer trimestre son a las 12 o a las 14 semanas de gestación mediante una ecografía transvaginal también y generalmente han informado tasas de detección del más del 90% de anomalías como la anencefalia y 80% del encefalocele. Ahora bien, para hablar de la fisiopatología, primero hay que entender cómo se da la formación del tubo neural, el cual se da principalmente a partir de dos procesos, la neurulación primaria y la neurulación secundaria. Durante la
primaria se tiene, como podemos ver en la imagen, la placa neural y por medio de señalizaciones, esta comienza a generar un plegamiento inicial para generar una imaginación acerca de este punto medio conocido como la bisagra medial que queda superior al alto córdoba. De ahí, las células de la cresta neural ayudan a guiar el plegamiento que va formando lentamente una U y posteriormente, en el momento en el que se acerca a su cierre, las células de la cresta neural ayudan a integrar los dos extremos del tubo neural, que antes era la placa neural, y los dos extremos del ectodermo que se encontraba adyacente a este. De este modo, y por medio de la degradación de distintos mecanismos de adhesión celular, se juntan estos dos extremos, se separan de la cresta neural, se cierran, y lo mismo ocurre con el ectodermo. Entonces ahora tenemos un tejido neural encerrado en un tubo, una cresta neural y un tejido ectodermo que cubre por completo. En cambio, en la neurulación secundaria, tenemos que en la región más caudal comienza a haber una proliferación y condensación de las células mesenquimales, las cuales forman un cordón medular. Recordemos que en la región más caudal nos viene derivado el tejido neural del ectodermo, ya que no hay formación de placa neural, sino que es por medio de señalización de estas células mesenquimales que comienzan a proliferar, a diferenciarse, a generar una placa para después plegarla y formar un segundo tubo neural que comienza a proliferar hasta alcanzar al que se había constituido en la neurulación primaria. Con esto se constituyen distintos puntos de plegamientos y acoplamientos en los cuales puede haber defectos en el cierre. Y esto conlleva las alteraciones del tubo neural que pueden presentarse y serán explicadas más adelante dependiendo de en qué sitio del axis cefalocaudal se den. En cuanto a las etiologías, se tiene bien constituido la asociación entre el ácido fólico o la deficiencia del ácido fólico con los defectos del cierre del tubo neural. Y la razón de esto es porque es la función que tiene el ácido fólico. La función que tiene esta vitamina es que es un cofactor de las enzimas que sintetizan el ADN y el ARN, un proceso que es muy necesitado en este tipo de procesos en los que hay una migración, proliferación y estructuración de distintas células. También el ácido fólico está asociado como cofactor de las enzimas que se encargan de la metilación y por lo tanto hay una restricción en cuanto a la expresividad y transcripción de ciertos genes que promueven la señalización y por lo tanto se ha detectado que hay eventos en los que o no hay suficiente proliferación y no se comienza a formar un tubo neural completo o no existe la migración adecuada y entonces o la forma o el momento en el que se destruyen las adhesiones celulares para encerrar el tubo completo no se da y queda ese espacio abierto y por lo tanto da lugar a los defectos del tubo neural. No obstante, la deficiencia de ácido fólico no es la única causa de este tipo de patologías. Se ha evidenciado que se deben debido a un enfoque multifactorial, entre ellas distintas alteraciones genéticas, como podemos ver en esta imagen, en la que podemos ver un mapa que cada vez está siendo más completado acerca de los distintos genes, los procesos en los que influyen y cómo uno guía hacia otro y cómo, digamos, distintas alteraciones pueden llevar a defectos del cierre del tubo neural. Siguiendo la exposición de mi compañero Camilo, dependiendo de en qué parte ocurra la alteración del cierre del tubo neural, esto se puede manifestar de diferentes formas. Si ocurre en el día 8 embrionario a nivel del romboencéfalo cervical, esto puede conducir a un evento llamado cranioraquisquisis. La cranioraquisquisis también puede ocurrir por una mutación en los genes SCRB1 relacionados con la PSP y con la PTK7 o proteínas accesorias como la SS24B que afecta el transporte de BANGL2. Esta podemos presenciarla en la imagen de la izquierda. La imagen de la derecha, la anencefalia, se produce como resultado de una falla del cierre o cierre de cremallera incompleto que es encargado de cerrar el mesencéfalo y el romboencéfalo.
En espina bífida, por la progresión deficiente del cierre de la anencefalia y en consecuencia la presencia de un neuroporo posterior que se encuentra persistentemente abierto, da como resultado la espina bífida. Y el tamaño de esta lesión resultante se relaciona directamente con el nivel axial en el que se para el cierre. Para hablar del tratamiento, debemos remontarnos a hace aproximadamente 30 años, en donde un grupo de investigadores se dieron cuenta de que las mujeres en estado de embarazo o que iban a entrar en embarazo necesitaban ciertas vitaminas para poder que su hijo no tuviera malformaciones congénitas. Eso conlleva múltiples y múltiples investigaciones, lo cual en donde llegaron a la conclusión de que el ácido fólico era una importante vitamina durante el embarazo y antes del embarazo, lo que disminuyendo hasta un 70% de estas malformaciones congénitas por alteración de malformación en el desarrollo del tubo neural. Entonces se hizo la recomendación a las mujeres que fueran a quedar embarazadas o que ya estuvieran embarazadas de consumir folato o ácido fólico hasta los 3 meses después de embarazo. Esto traía alguna, o sea, pudieron saber lo que se necesitaba, pero no midieron que habían mujeres que realmente en algún momento no sabían que iban a quedar embarazadas y cuando quedaban embarazadas se enteraban 2, 3 meses después después de la fecundación. Entonces esto fue un importante desafío para la salud pública, tratar de hacer que suplir los requerimientos de las mujeres. Para eso existieron unas estrategias que fueron altamente aceptadas para promover el consumo de ácido fólico. Entonces, ellos promovieron el consumo de ácido fólico a través de alimentos que contuvieran esta vitamina. También promovieron el uso de polivitamínicos con ácido fólico, o sea, suplementación. Y tercero, la fortificación de alimentos de consumo masivo. La primera es factible, pero no tanto debido a que no se logra tan solo con los alimentos suplir este requerimiento. Por lo tanto, se necesita de multivitamínicos y también de la fortificación de los alimentos. Muchas gracias.